Buenos días, compañeras, compañeros, amigos, amigas y representantes de los medios de información. Queremos llevar a cabo una presentación de la entrega de 573,295 firmas que dirigentes, delegados, dirigentes políticos del PRD en el Distrito Federal y en diferentes estados del país recolectaron como parte de la reunión de los requisitos por los que el movimiento que encabeza el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas está llevando a cabo y lo estamos acompañando para reunir el 2% de la lista nominal que, de acuerdo al estatus constitucional para llevar a cabo hoy una consulta popular, son necesarios. Es un evento para nosotros muy significativo. Destaco la presencia del secretario general del partido, de diputadas y diputados federales, de compañeros de la dirección, de René Bejarano, de delegados, delegadas. De verdad que como dirigentes políticos han llevado a cabo esta intensa labor que es parte del desarrollo de los trabajos, de la estrategia para impedir la entrega del petróleo a intereses privados. Y para el caso de que hubiere reformas constitucionales posiblemente aprobadas, pudieran revertirse en la consulta popular que llevaremos a cabo en términos constitucionales, así como está planteado en el artículo 35. Así es que este es el propósito de esta reunión. Acompañamos, agradecemos esta labor y seguiría en el uso de la palabra. Sumado los que llevábamos, más estos suman ya. Sí, y de hacer la referencia de que la incorporación de estas 573,295 firmas a los 439,460 que ya están en depósito del grupo parlamentario del PRD acá en el Senado, hace un total de 1,012,761 firmas que hemos rebasado. Sí. A ver, entonces en esa razón estamos acá. Le voy a pedir que nos dirija un mensaje el secretario general del partido, Alejandro Sánchez Camacho, después la diputada Aleida, a la vez, para finalmente escuchar el mensaje del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Gracias, estimado amigo y coordinador del grupo parlamentario de nuestro partido, el PRD, aquí en la Cámara de Senadores. Naturalmente, reconocer la cortesía política del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, que nos acompaña en este evento, y señalar, como lo marca el artículo 35 de la Constitución, dentro de los requisitos para solicitar una consulta popular. Ahora hacemos entrega, en este caso, de más de 573,000 firmas, que es un trabajo en el territorio nacional, principalmente en el Distrito Federal, que aportó cerca de 300,000 firmas, el estado de Oaxaca, cerca de 60,000, y así, cantidades diversas en los distintos estados de la República. Este esfuerzo, que obedece a una expresión política dentro del partido, que es Izquierda Democrática Nacional, y que en buena medida coordinó los trabajos la compañera Emma Ferrer, senadora suplente
que acompaña a nuestra compañera Dolores Padierna en la titularidad. Y que quede anotado que es una señal de advertencia al PRI, al PAN y a Enrique Peña Nieto para que desistan de imponer una reforma energética privatizadora. No hay en este periodo ordinario, incluso en el siguiente del año 2014, condiciones parlamentarias, ni tampoco sociales ni políticas, para imponer una reforma que entregue un bien nacional a las manos privadas. En una propuesta de este tipo, el PRD no vamos a acompañar esta iniciativa de la derecha. Y también señalar que vamos a dar la lucha parlamentaria, legislativa, con argumentos en las comisiones y también en la tribuna. Pero como partido, el PRD, no estamos cruzados de brazos. Y el próximo domingo tenemos una magna concentración en el Zócalo del Distrito Federal a partir de las 10 de la mañana, a lo cual estamos invitando al pueblo de México para que nos acompañe en esta protesta. De tal manera que nos da mucho gusto que tenemos ya este avance de firmas y no dudamos que para el próximo año, por ahí de enero, febrero, ya estaremos hablando de más de 3 millones aproximadamente, porque no vamos a estar quietos en este trabajo en la defensa de la soberanía nacional. De tal manera que enhorabuena a todo nuestro partido, enhorabuena al movimiento nacional en general y saludar el esfuerzo de esta expresión en particular de Izquierda Democrática Nacional que entrega ahora este número importante de firmas. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero agradecer la presencia de la fracción parlamentaria del PRD en el Senado, encabezada por el senador Miguel Barbosa y la senadora Dolores Padierna. Efectivamente, nosotros el día de hoy, como expresión política, Izquierda Democrática Nacional, saludamos y acompañamos desde un principio esta convocatoria del ingeniero Cárdenas para llevar a cabo esta consulta. Nos dimos a la tarea ardua de irnos a nuestros distritos, a nuestras delegaciones, a recopilar estas firmas, en donde con esto demostramos que hay una efervescencia en la ciudadanía para evitar el atraco más grande al país. Con estas 573,000 firmas, los diputados federales de Izquierda Democrática Nacional también demostramos que en cada uno de los estados en donde participamos, principalmente Oaxaca, Distrito Federal, que fueron quienes más aportaron firmas para esta consulta, pues queremos una, primero, pregunta a la gente, una consulta, el llevar todo esto a la población, porque es una decisión crucial para el país. Es estratégica la discusión que se está dando en cuanto al futuro de nuestro principal patrimonio. Ya lo hemos dicho en diferentes foros, el PRD tiene propuesta, no estamos solo impidiendo o diciendo no a la iniciativa que presenta el Ejecutivo Federal, estamos demostrando que esta iniciativa entrega el principal patrimonio y que sí hay alternativas para rescatar a Pemex y a CFE. Poco se ha dicho sobre CFE y yo quiero aquí alertar de las diferentes complicaciones que hay en este servicio básico que es la luz para los usuarios domésticos. Y aquí si se entrega toda la cadena productiva que es la energía eléctrica, pues yo no veo cómo va a poder cumplir esa promesa Enrique Peña Nieto de bajar tarifas de la luz. Al revés, la historia nos ha demostrado que en 30 años de privatizaciones, en lugar de tener los combustibles a la baja,
estos energéticos a la baja. Al revés, estamos en una dinámica en la que van creciendo y no hay respuesta de las autoridades, ni del Ejecutivo, ni de ningún otro poder en el país para que esto se revierta. Por eso es que esta alerta, este llamado de cada una de las personas que nos otorgó su firma es precisamente para evitar el principal atraco que quiere hacer este gobierno al país y que por lo que vemos traen muchas ganas, como así siempre se entera uno en el extranjero, de hacerlo en este periodo ordinario, y por eso también la alerta para nosotros de que esto se va a volver todo un movimiento que estará presente el próximo domingo en el Zócalo, y ahí estaremos los capitalinos. En Iztapalapa afortunadamente logramos más de 70,000 firmas para esta consulta energética y hay una participación muy grande de la gente. Los diputados federales nos dimos a la tarea de caminar los distritos con la gente, de preguntar con respecto a este tema, y hay preocupación, y yo creo que eso más temprano que tarde se va a traducir en todo un movimiento que reivindique que el petróleo es de todos los mexicanos. Muchas gracias. Bueno, yo quiero, antes que otra cosa, felicitar a los compañeros, a las compañeras que han hecho posible que se reúna ya más de 1 millón de firmas. Felicitar de manera muy particular a quienes nos están ahora entregando 570 y tantas mil firmas, que no es yo diría una pequeña muestra del sentir de una mayoría de los mexicanos que queremos ser escuchados antes de que se tomen medidas trascendentales para la vida económica, política y social de nuestro país, como es esta reforma que pretende el Ejecutivo en torno a los artículos 27 y 28 constitucionales. Estas firmas dejan, a mi manera de ver, muy claro que la gran mayoría de los ciudadanos de nuestro país estamos en contra de estas reformas porque lesionan la soberanía del país, porque abren la puerta para que este recurso tan importante como es el petróleo y como es la electricidad queden al final de cuentas en manos extranjeras. Tenemos ya experiencias, la banca podría ser una de ellas, de cómo de una privatización se pasó primero a una nacionalización, de ahí una vuelta a la privatización y finalmente a que tengamos una banca comercial en manos de capitales extranjeros que poco sirven al país, que poco apoyan el crédito a la producción, que poco están estimulando el crecimiento económico de nuestra nación. Por lo tanto, pues vamos a seguir en este esfuerzo, como se acaba aquí de mencionar. No se detendrá con reunir el requisito del 1.600.000 y tantas mil firmas que sería el necesario para demandar una consulta, sino que vamos a seguir adelante y vamos a seguir adelante hasta que esta reforma, por las vías legales, se eche abajo. Este es el compromiso que tiene el Partido de la Revolución Democrática y este es el compromiso que tenemos quienes hemos llamado a colectar estas firmas y quienes han dado su confianza al firmarnos estos documentos. Vamos pues a seguir con esta tarea y yo reitero mi felicitación a los compañeros y compañeras que nos están hoy entregando 573,000 firmas. Muchas gracias. Preguntas de comunicadores, por favor. Gracias, buenos días. Yo quisiera preguntarles, hace unos momentos el coordinador del PRI, Emilio Gamboa, decía que el PRD, las propuestas del PRD tenían elementos positivos que incorporarían en su momento al dictamen. Pero también ayer dijo que ellos piensan que la reforma tiene que ser ya en este periodo ordinario de sesiones y no esperarse hasta el 2014, como ustedes han señalado en varias ocasiones.
¿Qué opinan al respecto en esto de los tiempos? Y sobre todo, hablando de los tiempos, pues la consulta quedaría desfasada con una aprobación ya en este mismo año. ¿Cómo están viendo esta situación? Gracias. A ver, primero, el tiempo que queda a este periodo legislativo se vence el 13 de diciembre. Se ha dicho que primero reforma política y después reforma energética. La reforma política tiene muchos huecos todavía, enormes huecos. Cuando hablo de huecos me refiero a que no hay acuerdos en muchos asuntos. El tema del INE, un INE centralizado o semicentralizado, asuntos importantes que serían un retroceso si no se consideran en una reforma electoral, como la chequera única, las prerrogativas públicas casi únicas para cuestión de desahogo de gastos de campaña, el tema de la nulidad por excesos en los topes de gastos de campaña, la contratación de la propaganda exterior por parte del IFE o del INE en su caso. Son muchas cosas las que están en curso. Yo no estoy viendo la reforma política para desahogarse en unos días. Recuerden cómo han ido variando. Se decía que este miércoles iba a haber un predictamen o un dictamen previo, que al día siguiente ya iba a estar el dictamen en comisiones, que es hoy, y que iba a ser hoy la primera lectura de reforma política. No existe eso. Así es que los días se están consumiendo. Cuando lleguemos al punto de haber concluido reforma política, habrá solo unos días de este periodo legislativo, y si alguien pretende desahogar un asunto tan complejo como reforma energética en días, la opinión de la sociedad, la opinión del pueblo va a ser muy severa en contra de los órganos del Estado y en contra de quien pretenda hacerlo. Los cálculos de los grandes inversionistas para poder conseguir una reforma constitucional, en su caso, sobre asuntos de petróleo, no son los que deben de determinar los tiempos de los órganos del Estado para hacer un procesamiento adecuado. Esas son las razones, Por eso hemos dicho que la reforma energética debe quedarse para el siguiente periodo ordinario, que sería el periodo que arrancara en el mes de febrero del año 2014. Pero hay más cosas. El PAN ha dicho que solamente votará con el PRI si el PRI acepta la propuesta de reforma energética de ellos. No estoy inventando palabras. Lo dijo el coordinador de los senadores del PAN. Lo dijo en medios. Lo pueden registrar ustedes. No voy a decir el medio porque es un medio muy importante y va a parecer propaganda. Es decir, ¿el PRI va a aceptar la condición del PAN de imponerle su propuesta? O sea, que el PAN le imponga al PRI su propuesta, que se diga entonces, que diga el PRI, y emplazo al PRI para que aclare esa posición, si va a aceptar la propuesta del PAN. Tercero, después de que concluimos nuestros foros, que son ingredientes para el debate ya en el proceso legislativo de comisiones y de pleno, lo que sigue es la movilización social. Y nosotros arrancamos la movilización social este domingo. Este domingo va a haber una concentración en el Zócalo de la ciudad sobre este tema. La movilización que encabeza para nosotros el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Pero convocamos a la formación de un gran frente de todas las fuerzas progresistas en defensa del petróleo. La izquierda debe estar unida para estos asuntos, y por eso convocamos nosotros a la formación de este gran frente. Pero estamos trabajando en todos los ámbitos.
Estamos trabajando, construyendo argumentos. Estamos trabajando también en la aritmética, No nos estamos descuidando. Estamos construyendo el tercio necesario para parar cualquier reforma constitucional, la que se pretenda llevar a cabo. Y como otro elemento es la incorporación de más de 573,000 firmas que ya dan más del 1,000,000 y que nos permite avisorar que antes que termine este año tendremos las más de 1,600,000 y tantas mil o el 2% de la lista nominal para poder llevar a cabo nuestra consulta vinculatoria que revise cualquier posible cambio constitucional. Y aquí hago una declaración: no admitiremos ni en Cámara de Diputados, ni en Cámara de Senadores, ni la sociedad, una ley secundaria que regule la Carta Ciudadana de Consulta Popular y que tenga el diseño para impedir llevar a cabo nuestra consulta. Eso que pretenden, incorporando un artículo 30 de esa ley secundaria, en el sentido de hacerla posible solamente para reformas que estuvieran en curso y no para reformas aprobadas. Lo que se consulta a la sociedad es lo que se hizo, es lo que se llevó a cabo, porque finalmente cualquier representante popular, cuando ejerce su voto en un asunto legislativo, tiene que tener en cuenta la opinión de la gente. Así es que lo decimos de manera muy clara: no aceptaremos que en la ley secundaria que regule la Carta Ciudadana de Consulta Popular se pretenda impedir la celebración de la consulta que estamos nosotros ya planteando y que es un derecho del pueblo para opinar sobre el destino del petróleo. Ingeniero, es el ingeniero. Sí, yo querría solo decirles que eso que dicen que quieren el gobierno tener lista la reforma energética en este año es totalmente falso. Pudieran tener, si así lo quieren imponer porque tienen los votos o pueden tener los votos, la reforma a los artículos constitucionales, y esto habrá que verlo todavía por lo que estamos viendo aquí con los compañeros senadores. Pero lo cierto es que el gobierno no ha dado ninguna señal respecto a cómo pretende llevar a cabo, en esencia, la reforma energética. Esto es, cuáles son las reformas que de su propuesta de reforma constitucional se derivarían en las leyes secundarias. Entonces, lo que tenemos que exigirle también al gobierno es que dé a conocer las leyes secundarias, cómo pretende reformar, o si pretende que se expidan algunas nuevas leyes secundarias, leyes reglamentarias, de modo que sepamos que efectivamente eran o son necesarias las reformas constitucionales. Lo ideal, evidentemente, sería, como se ha expresado en distintos momentos, que esta consulta se pudiera realizar previa a la discusión del Congreso respecto a la reforma energética. Pero, si no fuera el caso, pues iremos a esta consulta revocatoria y haremos todo lo posible por las vías legales para impedir el que pudiera impedirse esta reforma, esta consulta, que tendería desde nuestro punto de vista a hacer revocatoria la decisión respecto a las reformas constitucionales. Sí, quisiera preguntarle tanto al senador Barbosa como al ingeniero Cárdenas si no ven un riesgo de que realmente el PRI y el PAN saquen la reforma. Hoy vino el presidente del Consejo Coordinador a pedirle al PAN que acelere los trabajos y que apruebe esa reforma, la iniciativa de ellos, que a su juicio es la que traería desarrollo para el país. O sea, los grandes empresarios están ya también presionando del lado del PAN.
Y por otro, yo quisiera preguntarle a los representantes de IDN si hay la posibilidad de que todavía traigan más firmas, si la corriente todavía va a seguir recabando la opinión de los ciudadanos en otras partes de la ciudad. Bueno, no nos extraña la presencia del Consejo Coordinador Empresarial acá en la sede del Senado y creo que en la sede de San Lázaro, pero es buena la referencia por lo que estamos promoviendo. El reglamento del Congreso establece la obligación de que todo cabildeo que se realice ante senadores o ante comisiones sea reportado ante la mesa directiva para que sea público. Ya basta de que lleguen al Senado o a las cámaras y se encierren con senadores o con grupos parlamentarios para hacer labor de cabildeo. Nosotros vamos a impulsar un acuerdo de la Junta de Coordinación Política, de la mesa directiva, o vamos inclusive a denunciar públicamente de lo que tengamos conocimiento sobre cabildeo en los asuntos de reforma energética, para que sepamos cuáles son los intereses que se están manejando sobre este asunto tan importante. Solamente es acatar la ley aplicable en las cámaras, el cabildeo público, y no porque después de cada reunión se dé conferencia se vuelve público, no. La obligación de las senadoras, de los senadores, de los grupos parlamentarios, de las comisiones, es reportar por escrito los planteamientos que hayan recibido de parte de representantes de grupos de interés en el asunto a tratar. Así es que es un asunto que lo pongo como énfasis. Hoy lo decidimos en la sesión de nuestro grupo parlamentario, en la sesión previa que llevamos a cabo antes de cada sesión, de que vamos a promover ese acuerdo y que vamos a estar muy pendientes de ese cabildeo. Así es que no nos extraña la presencia del Consejo Coordinador Empresarial para este asunto. Respecto al tema de IDN, lo contesta René Bejarano. Muy breve. Vamos a hacer otro corte de recolección de firmas a fin de mes. Confiamos en que podamos seguir consiguiendo, porque en algunas entidades no nos alcanzaron a entregar a tiempo. Por ejemplo, no hay en estos paquetes de Michoacán ni de Yucatán, o algunos estados grandes como Veracruz y el Estado de México de nuestra parte nos han entregado apenas muy pocas. Y continuaremos en todo el país, en toda la República. EMA les va a entregar un reporte de todas las firmas y de qué entidades se juntaron estas 573,000. Ya no se incluyó en este reporte unas más de Oaxaca que hoy mismo, ¿cuántas son? 10,000. Otras 10,000 más que llegaron, pero ya no se alcanzaron a incluir. Y Colima tampoco se incluyó, de tal manera que sí confiamos en que hacia fin de mes la IDN pueda llegar a 750,000, cuando menos. Que sumados lo de los demás esfuerzos, creo que vamos a superar el 2% antes de que termine el año. ¿Alguien más? Buenas tardes. Yo le quisiera preguntar, senador, ¿en qué momento están pensando en interponer la controversia en la Corte, si es que el PRI y el PAN logran sacar la reforma en diciembre en este periodo? Porque lo que nos decían es que para enero o febrero podían tener ya un mayor número de firmas, y si a diciembre les alcanza con el 1.6, ¿qué es lo que dice la Constitución en este sentido? Y preguntarle al profesor Bejarano si en Michoacán han tenido algún problema con el crimen organizado que les haya impedido tener la recolección de firmas y que no se hubieran traído. Gracias. Primero,
Se trata de una carta ciudadana que es la consulta popular, no es una controversia constitucional. Se arranca el procedimiento ante el Congreso. Estamos esperando la ley secundaria que regula la misma y por eso ponemos énfasis en que no admitiremos que desde el contenido de lo que hoy es un proyecto del artículo 30 de la misma se trate de impedir su celebración. Así es que nosotros vamos a estar listos para que al día siguiente que pudiera tener una aplicación procedente esa ley, estaríamos nosotros solicitando. Antes de que se pudiera hacer cualquier reforma, esperamos tener ya el 2% de la lista nominal, requisito indispensable para poder hacer la solicitud. René. En Michoacán solo problemas logísticos, ningún conflicto con el crimen organizado en esta materia. Para preguntarles, ¿en qué estatus se encuentra este riesgo que ustedes ven de que se coloque en la redacción de la reforma secundaria de la consulta un candado para que no aplique la consulta sobre reformas consumadas, sobre reformas aprobadas? ¿En qué estatus está? ¿Ya está en un proyecto de redacción? ¿Ustedes tienen señales? ¿Les han advertido este riesgo? ¿En qué estatus está? Y también preguntarles a los legisladores y al ingeniero si en todos estos días han tenido contacto o conversación con funcionarios o con dirigentes del PRI que hayan reconocido que no hay condiciones para que salga la reforma este año, sino que tiene que salir en otra fecha. Gracias. Bueno, yo simplemente les diría, yo no he tenido ningún contacto con ningún funcionario o dirigente funcionario del gobierno o dirigente del partido oficial. Simplemente no. Yo espero que sean conscientes, razonables y patriotas sobre todo. De quien tuvimos nosotros información sobre el contenido del artículo 30 del proyecto es de la diputada Amalia García, quien estuvo en nuestra sesión del día martes, y ella nos hizo saber esto. Así es que vamos a partir de hoy a tener acciones comunes con Cámara de Diputados para desplegar las acciones necesarias para impedir que esa carta ciudadana pueda tener esa orientación. Eso es lo que te puedo contestar, Claudia. Sobre si algunos priistas les han comentado que no tiene viabilidad la reforma este año. Bueno, los priistas se han pronunciado en la disciplina clásica de ese partido para decir que es este año, pero de verdad creo que no todos los priistas están involucrados en lo que está en curso acá en el Senado. Entonces, yo no trato de provocar una impresión incorrecta, solamente hablo de cómo están las secuencias de cosas que están ocurriendo acá para pensar que nos digan si quieren aprobar una reforma energética constitucional en días. Lo que sí a mí me dijeron los funcionarios de gobierno con los que hablé el fin de semana es que los temas de reforma energética no eran asuntos que se estaban resolviendo por el momento, que iba a ser primero reforma política y después reforma política financiera y después reforma energética. Así es que hagan ustedes el cálculo de días y van a ver cómo van a empezar a pensar como pienso yo. Gracias.